Buenas tardes. Ante todo, agradecerles a todos la asistencia hoy a esta sesión sobre la rectificación en Infarma Madrid 2018. La rectificación es un proceso periódico para renovar la credencial conseguida por el profesional que garantiza la cualificación para el ejercicio profesional. Es lo que equivale a una renovación de las competencias específicas de una especialidad profesional. Se trata de reforzar la profesión ante la sociedad y sus colegas. No trata de examinar a los profesionales sanitarios, sino de renovar sus competencias específicas que garanticen la cualificación para el ejercicio profesional, cuyo origen está en una directiva de la Unión Europea sobre cualificaciones profesionales. El papel de los colegios en el proceso de recertificación responde a lo que regula la Constitución española, la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Profesiones Sanitarias, que establece que las profesiones sanitarias realizarán a lo largo de su vida una formación continuada y acreditarán regularmente sus competencias profesionales como garantía para el ciudadano. Los farmacéuticos estamos en permanente actualización de conocimientos y respondemos ante la sociedad con lo mejor de nosotros, nuestro buen hacer, nuestra inquietud por actualizar nuestros conocimientos y nuestra voluntad para ampliar el campo de nuestros servicios sanitarios. El proceso de recertificación consiste en un proceso de reciclaje de conocimientos mediante una formación continua que se exige a los profesionales sanitarios para que mantengan actualizados sus conocimientos y las competencias de su profesión. Los conocimientos científicos, las técnicas de entrenamiento y los materiales empleados evolucionan constantemente. Por ello, es fácil que los conocimientos y el arte del ejercicio de la profesión queden obsoletos, si no existe una inquietud manifiesta y controlada de mantener esos conocimientos y sistemas de ejercer la profesión permanentemente actualizados. Es cierto que esta inquietud ha estado presente en toda la organización colegial farmacéutica. Tenemos una gran experiencia en el ámbito de la formación continua de nuestros profesionales colegiados, pero el sistema de acreditación de estas competencias profesionales también evoluciona y la experiencia nos ha demostrado que hace falta dar un enfoque más amplio a esta formación. Se trata, pues, de añadir otros elementos de acreditación de competencias en base a sistemas de valoración objetiva del conocimiento y de la aptitud del profesional. El Departamento de Salud de nuestra comunidad autónoma ha desarrollado numerosos documentos que contemplan el desarrollo profesional continua, DPC, dentro del ámbito de su sistema sanitario, con una cartera de servicios muy amplia y de cobertura universal, que convive con un sistema privado de oferta de servicios. El DPC es un proceso de mantenimiento y mejora de las competencias profesionales que se genera a partir del crecimiento personal y profesional, ligado directamente a la experiencia del trabajo, pero no exclusivamente. Es decir, va mucho más allá de los cursos, seminarios y los recursos habituales de la formación continuada, entendido como un intercambio que hace cada profesional con su trabajo cotidiano en un doble sentido, de la persona hacia el trabajo y del trabajo hacia la persona. La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, OLPS, hace referencia a este desarrollo profesional continuo en el título 1, artículo 4.6, formación continuada y acreditación de su competencia profesional. La valoración del DPC requiere un proceso estándar definidos por las sociedades científicas y sobre todo por los colegios profesionales, que son las instituciones que por mandato constitucional tienen la encomienda de ordenar el ejercicio de las profesiones y asegurar la competencia profesional de sus colegiados. Es decir, los colegios profesionales son los que están en condiciones de definir los estándares de la buena praxis profesional. Uno de estos efectos contemplados del DPC es la recertificación, proceso mediante el cual se reconoce el mantenimiento de la competencia profesional en base a una acreditación del programa fijado. Los colegios profesionales son los que deberían fijar estos estándares. De este tema, de la recertificación, nos va a hablar el doctor Sánchez Fierro. El doctor Julio Sánchez Fierro es abogado, especialista en Derecho Sanitario y Farmacéutico. Es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario y director del área de farmacia del despacho de Lorenzo Abogados. Es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Fue subsecretario de Sanidad y Consumo y presidencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Participó en la elaboración de la Ley de Medicamentos de 1990 y en las de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del 2006. Fue diputado por Madrid y formó parte de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Colaboró en la organización y desarrollo de la Convención Farmacéutica que preparó el Congreso Nacional Farmacéutico de Córdoba. También defendió la ponencia de nuevos servicios farmacéuticos en el último Congreso Nacional Farmacéutico de Castellón.
Ha dirigido los encuentros profesionales farmacéuticos organizados por COFARES con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante los últimos 7 años. Ha sido distinguido con la medalla del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y con la medalla de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. Sin más preámbulos, damos el paso al doctor Sánchez Fierro. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un poco complicado para los ponentes el aislarse del ruido del ambiente. Los que lleváis los cascos tenéis una ventaja añadida. Yo trataré de imaginar que no oigo nada y así me comunicaré mejor con todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo querría dar las gracias más especiales a la organización de Infarma por haberme invitado a participar en este encuentro tan importante para la farmacia tanto española como para la farmacia europea. Y también pues expresar mi felicitación a quienes los colegios de Barcelona y de Madrid han puesto tanto empeño en conseguir que una edición nueva no sea una edición más, sino sea un éxito más dentro de una carrera ininterrumpida de avances en favor de la farmacia en nuestro país. El tema que me ha encargado el comité organizador, en una primera impresión, un primer acercamiento, podría parecer que estamos hablando de algo, de un trámite administrativo, de algo burocrático y por tanto algo que quizá resultaría como odioso para quienes tenéis la responsabilidad de desarrollar actividades farmacéuticas, una carga administrativa más. Un enfoque de esta naturaleza o una visión de esta naturaleza sería profundamente equivocada. La recertificación es mucho más que eso. La recertificación, en definitiva, es una herramienta que permite garantizar calidad y seguridad. Calidad en el ejercicio profesional y seguridad para los pacientes, seguridad para el Sistema Nacional de Salud y seguridad para los propios profesionales sanitarios, como tendremos ocasión de ver, y en particular para los farmacéuticos. Desde que se inicia el proceso formativo en el mundo universitario a lo largo de toda la vida, hay lo que se llama el desarrollo profesional de un farmacéutico. Los conocimientos adquiridos en el periodo de pregrado por sí mismo solamente son un primer paso, pero tienen que completarse con información, con experiencia y sobre todo con formación continuada. El entorno sanitario y en particular el farmacéutico está cambiando continuamente. No hace falta insistir mucho en el horizonte que representan, por ejemplo, los medicamentos biológicos o el horizonte que representa para la actividad farmacéutica los nuevos servicios y actividades profesionales a desarrollar en las oficinas de farmacia. Esto requiere no solamente una disposición, una actitud, unas habilidades y unas destrezas, sino además una voluntad de querer avanzar y de querer avanzar de una manera ininterrumpida. Esto es en definitiva en lo que se traduce el desarrollo profesional continuado, y la competencia profesional no es otra cosa que ese conjunto, insisto, de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes que permiten llevar a cabo una actividad profesional, en este caso la de farmacéutico, con plenas garantías para todos. El desarrollo profesional es, diríamos, por tanto, una cuestión absolutamente fundamental, sin la cual no cabe concebir el futuro de la farmacia. Hay que decir que esto del desarrollo profesional, la formación continuada, la experiencia, no es fruto de una circunstancia episódica de un momento determinado, sino que eso requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo que es necesario evaluar para saber si se está progresando o se está estancado. Y esto es bueno, es positivo no solo para el propio farmacéutico, sino es positivo y es necesario para todos aquellos que se relacionan con la actividad farmacéutica.
Esa evaluación periódica es necesaria para saber que efectivamente en cada momento se tiene el nivel de competencia profesional que requieren las circunstancias del momento y el entorno en el que se desarrolla la actividad farmacéutica. Esa posibilidad de evaluar es una posibilidad que inicialmente se plantea como una cuestión, diríamos, voluntaria, pero que, como veremos, en un futuro todavía no definido, pero que se antoja que no será muy lejano, va a convertirse en algo obligatorio, porque en definitiva es un derecho que tiene el farmacéutico, pero un deber que tiene el farmacéutico con respecto a la sociedad. Un deber que es un deber ético y es un deber legal. Es un deber ético porque presupone el cumplimiento de valores que están expresados en códigos deontológicos. En este caso tenemos el del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y en determinados colegios también su propio código ético. Pues bien, si uno se acerca al más inmediato, que es el del Consejo General, podrá, si repasamos, es un código bien reciente, por cierto. Hay 3 artículos que les recomiendo que revisen, que son el 11, el 41 y el 42, donde verán que es un deber ético el tener la formación puesta a punto, puesta al día. Entonces, por tanto, el estar, diríamos, en situación de poder ser evaluado y de tener la formación necesaria es un deber ético, es un compromiso ético que tiene el farmacéutico. Pero al mismo tiempo es un deber legal, es un derecho que tiene para su desarrollo profesional, pero es un deber también que tiene para el propio Sistema Nacional de Salud y con respecto a los pacientes. Lo citaba muy bien la vicepresidenta del Colegio de Barcelona cuando se refería a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en particular a su artículo 4, que habla que regularmente hay que acreditar que se tiene el nivel formativo necesario. Hay quienes han definido el desarrollo profesional como la consecuencia de esas actividades formativas, de esas experiencias, de esas informaciones. Y alguien, dándole una especie de una visión un poco plástica, han dicho que el desarrollo profesional es como una mochila personal que tiene cada profesional en la que se introducen sus experiencias, su formación y su información. Tener la mochila bien llena y con productos de primera calidad, pues evidentemente creo que es algo más que un símil, es una verdadera necesidad. La evaluación periódica pues no se tiene que referir a cosas abstractas ni diríamos a ver qué se nos ocurre en cada momento, sino que tiene que referirse básicamente a 3 o 4 bloques de materias que son fundamentales. Una es los valores éticos, otro la formación permanente, la formación continua, otra que se refiere a lo que es el ejercicio de la actividad, que son, diríamos, pilares absolutamente fundamentales. La idea de que la certificación de esos elementos, de esos aspectos esté puesta al día es lo que se deriva de esa certificación, que al ser periódica es por lo que se ha dado en denominar recertificación. La manera de llevar a cabo la recertificación, digamos, no es una cosa etérea, es un procedimiento, evaluar no es una cosa caprichosa, tiene que referirse a materias concretas y tiene que tener un procedimiento perfectamente establecido. Es un procedimiento en el que se exige la colaboración, el mundo de la farmacia, que siempre lleva, yo creo que en su ADN, la idea de la cultura colaborativa, pues bien, al hablar de la evaluación y la recertificación, se pone a buena prueba el ejercicio de la colaboración en ese procedimiento. En ese procedimiento de evaluación tienen que intervenir las sociedades científicas, los colegios profesionales y las administraciones sanitarias.
todos son necesarios. Y ya veremos cuál es el papel que tiene cada uno de ellos. En primer lugar, las sociedades científicas lo que hacen es detectar las necesidades de formación y al mismo tiempo aportar sus conocimientos específicos en un área determinada de una profesión, ya sea la farmacéutica u otra. El mundo de los colegios profesionales aporta, diríamos, la certidumbre que da su condición de corporación de derecho público, y en algunos casos hay experiencias interesantes, por ejemplo, una que está en sus primeros momentos en el caso de Madrid, de apoyo a las propias sociedades científicas del propio colegio para que estas actividades propias de las sociedades científicas se sientan respaldadas y se sientan apoyadas. Y finalmente, en ese procedimiento también hay que contar sí o sí con las administraciones sanitarias. Ya veréis luego por qué hablo de administraciones sanitarias. ¿Por qué hace falta las administraciones sanitarias en este proceso? Sencillamente porque la certificación, el poder de certificación es un poder que solamente tienen las administraciones públicas. Lo otro serán acreditaciones, serán documentos, serán elementos que permiten constatar que se ha producido una situación, pero la certificación con efectos jurídicos y con efectos, en su caso, económicos, solamente es algo que pueda llevar a cabo la administración sanitaria. Bien, cuando me he referido a estos aspectos, me he referido, por tanto, a una evaluación, a un proceso de recertificación, pero no he dicho algo que es fundamental, y es en base a qué se va a desarrollar ese procedimiento. ¿Cuáles son las normas por las cuales se va a regir ese procedimiento para que ese procedimiento lleve al final a una certificación que produzca plenos efectos jurídicos, económicos y de todo tipo? Pues sencillamente la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias es, junto con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, los pilares a nivel de legislación ordinaria sobre que tiene que asentarse una regulación de tipo reglamentario, un Real Decreto que establezca una serie de elementos que no pueden quedar al albur de ocurrencias ni tampoco a la heterogeneidad que haga imposible que un proceso de certificación hecho de evaluación y consiguiente recertificación hecho en Cádiz no valga en Barcelona, o que uno que se haga en La Coruña no valga en Murcia. Es necesario, por tanto, que esos procedimientos concebidos con esa estructura a la que yo me he referido tengan un soporte reglamentario que en este momento no existe. Hay que decir que esta circunstancia de que no existan, pues hay que decir que en parte es negativa y en parte es positiva. ¿Por qué es positiva? Es positiva porque ha permitido que, mientras se ha aprobado, se entró en vigor la Ley de Cohesión y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y en nuestros días el mundo no ha estado cruzado de brazos, sino que ha habido iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, en el año 2000 hubo una primera iniciativa en el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, verdaderamente pionera en este terreno. Después ha habido otras, como por ejemplo otras experiencias fuera de España, como por ejemplo en el caso del Reino Unido. En el caso del Reino Unido hubo un caso que se hizo famoso, el caso Shipman, en donde un determinado médico, pues por su mala praxis, por no estar debidamente formado, etcétera, pues contribuyó a que un número de personas no inferior a 200 consideraran que este mundo era demasiado terrenal y tenían que pasar a otro mundo distinto. Entonces, evidentemente, ante ese riesgo de mala praxis, la jurisprudencia en el caso del Reino Unido fue el primer paso para que en el Reino Unido se exigiera la certificación periódica de estas competencias profesionales. Volviendo a España, nos encontramos con que en el año 2010 la Organización Médica Colegial
estableció por una iniciativa aprobada por su asamblea un modelo, pues diríamos que no tenía un basamento nada más que el propio deseo corporativo de tener un procedimiento. El procedimiento se denomina de validación periódica colegial. No se habla de recertificación, sino validación periódica colegial. En su interpretación inicial, la validación periódica colegial era algo parecido, algunos lo han definido así, como una especie de renovación del carné de conducir. Es decir, cuando uno obtiene el carné de colegiado, pues para mantenerlo vivo había que cumplir unos requisitos mínimos para poder seguir teniendo la disponibilidad de ese documento, de ese carné. Entonces, ¿qué requisitos mínimos eran estos? Eran, en primer lugar, la actitud psicofísica. En segundo lugar, era el no tener ningún incumplimiento desde el punto de vista deontológico que hubiera sido sancionado por el colegio. Y tercero, acreditar que efectivamente se está ejerciendo la profesión. Pues bien, estos tres requisitos, es lo que se denominaba validación periódica colegial. Posteriormente, muy poco tiempo después, se unió a esa VPC, que es como se denominaba en siglas este procedimiento, se le añadió un guión y una R de recertificación, en función de la cual se introducía en ese procedimiento otros elementos que son los que antes yo mencionaba, que son los propios del desarrollo profesional y, por tanto, el contar con las sociedades científicas en ese proceso de validación. Entonces, en el caso de la Organización Médica Colegial hay el VPC y el VPCR. Pues bien, ese procedimiento de recertificación tiene ya un rodaje, han pasado unos cuantos años y, diríamos, ha tenido consecuencias. ¿En qué sentido? Como les he comentado, además de lo que es estrictamente la validación periódica colegial, al estar presente las sociedades científicas, ha habido acuerdos entre la OMC y determinadas sociedades científicas que hasta ahora ciertamente no han sido muchas. Han sido las dos de primaria y los neumólogos, aunque también hay un acuerdo con FACME, que es, como sabéis, es la federación que agrupa a las sociedades científicas médicas, para procurar que los acuerdos que se lleven a cabo con otras sociedades científicas respondan a unos parámetros, a unos criterios similares en todo caso. Pues bien, también en este terreno de las iniciativas, pues hay que considerar como una iniciativa también saludable la iniciativa del Consejo General de Colegios Médicos, que hace unos días se hacía público en algunos medios la voluntad del Consejo General de presentar en el Congreso Nacional de Burgos pues un planteamiento general al respecto. Como yo no lo conozco en detalle, tampoco puedo decir nada, solamente lo que se desprende de la información, que sería similar al que tienen el mundo de los médicos. Bien, en torno al mundo farmacéutico e incluso a esta iniciativa del Consejo, pues además de esta iniciativa del Consejo y dentro del mundo, insisto, farmacéutico, han surgido algunas opiniones de farmacéuticos sobre cómo ven ellos, o cómo veis vosotros, el tema de la evaluación de competencias y la recertificación. Las opiniones que yo he tenido ocasión de pulsar y recoger apuestan porque en una primera fase la evaluación sí o sí ha de ser voluntaria, hasta que haya un rodaje suficiente. ¿No se oye? Disculpad un segundo, porque se está cortando, que lo resuelvan y...
¿Sigue sin oírse o ya se oye? No se oye, ¿no? Esperamos un momento que a ver si lo puedo solucionar porque dice que funcionaba bien, pero ahora se está empezando a cortar la voz. Entonces esperamos 5 minutos a ver si lo solucionan. Yo creo porque si no es una... Sí, es un problema. Es un problema que no tiene que... Hombre, yo podía bajarme y decirlo desde abajo, pero creo que no es lo que corresponde. Corresponde que arreglen la... A ver si... Ahora se oye un poco más seguido. ¿Ahora se oye bien? No, ¿se continúa cortando? A ver, vamos viendo, se va cortando. Continuamos con el mismo problema. Se entrecorta. Aquí van oyendo las voces cortadas. Se corta todo el rato. Disculpa, ¿eh? no, no te puedo. Un poquito de agua mientras tanto. Bueno, gracias. Es que prefiero que... Sí, no, claro, no, por supuesto, si no se quedan en lo mejor. A ver, ¿ahora se oye bien? A ver, ¿se oye bien? Ahora no se corta, conseguimos que funcione bien. Pues tiramos adelante, continuamos. ¿Se continúa cortando? ¿Se corta? Se corta, se continúa cortando, no hay... ¿Y la posibilidad de hacerlo con los altavoces de aquí? ¿Ahora se oye bien? ¿Ahora no se corta? Ya no se corta. Pues continuamos, disculpad. Disculpad, señor. De acuerdo. Bien, pues disculpas a todos. Nos hayamos quedado justo en puntos críticos. No es sido un corte por publicidad para luego continuar a los 7 minutos, pero bueno, así se introduce un poquito de suspense en la parte farmacéutica. Bien, como comentaba hace un momento, se oye, ¿verdad? Ahora. Sí. Como comentaba hace un momento, pues dentro del entorno farmacéutico han surgido opiniones, como por ejemplo la insistencia que en un periodo inicial la evaluación y recertificación tenga un carácter voluntario. Después de un periodo de rodaje podría establecerse con una determinada periodicidad y con carácter obligatorio. Sobre el tiempo de la periodicidad, pues hay opiniones. Por ejemplo, en el mundo de los médicos dicen que la periodicidad debería ser de cada 6 años, es lo que dicen. Hay otros que opinan 5, pero en el mundo de los médicos opinan 6. Bien, hay otros que dicen que en realidad los procedimientos deberían ser muy sencillos, que el farmacéutico está muy ocupado y que por tanto, si hubiera algún procedimiento de autoevaluación, sería muchísimo mejor. En definitiva, que se pudiera cargar de información y que el sistema te contestara diciendo usted da el nivel o no da el nivel, etcétera, etcétera. Esto no es ciencia ficción, esto está un poco lejos, pero en Australia lo llevan aplicando un cierto tiempo. No hay experiencia dentro de la Europa continental y por tanto yo no puedo hacer causa especial de este sistema, pero que existir existe. A lo mejor en una primera fase en la que es voluntario, a lo mejor se podría empezar con esto. Después también hay opiniones que han surgido en torno a que en las materias a ser objeto de evaluación habría que poner especial atención en los nuevos servicios farmacéuticos. En definitiva, evaluar el grado de conocimiento, el grado de formación que se tiene en esto, como una cuestión verdaderamente capital y de gran importancia para los farmacéuticos. En todo caso, como bien decía la vicepresidenta del Colegio de Barcelona, la formación, el proceso de formación permanente que se exige no solamente es en función de las normas españolas, sino también en función de la normativa comunitaria que ella citaba y que es la Directiva 2013/55. Entonces, en ella se alude específicamente a los farmacéuticos. No se habla de los profesionales sanitarios en general, sino se habla específicamente de los farmacéuticos. Y específicamente los farmacéuticos y al mismo tiempo con carácter general para todos los farmacéuticos, tanto si están en el sector público como si están en el sector privado, tanto si están en un hospital como en una oficina de farmacia, tanto si tienen unas responsabilidades
o tienen otras. En definitiva, es un deber y al mismo tiempo es un derecho la formación. Pero como les decía, falta una normativa de ámbito estatal para hacer frente a este tema y hacerlo con eficacia jurídica sin ningún género de dudas. Y haría falta un Real Decreto en el cual primero se dijera cuándo empezaba a ser esto obligatorio y de momento si esto es voluntario. Segundo, dado que cada comunidad autónoma puede establecer un proceso de evaluación con arreglo a sus propios criterios, debería haber al menos unos criterios comunes que todas las comunidades autónomas compartieran, de tal manera que cualquier procedimiento, sea en Asturias o sea en Cádiz, que al menos estas 4 o 5 cuestiones estén reguladas para todos igual. Luego el entorno de cada comunidad autónoma habrá de valorarlo la comunidad autónoma, pero evidentemente esos principios comunes deben estar absolutamente garantizados, porque es la única manera de que los efectos que se desprendan de la recertificación sean efectos que valgan para toda España. Aquí hay que trasladar la doctrina que tiene establecido el Tribunal Constitucional desde marzo del año 2011 a propósito de la formación continuada. Como seguramente recordaréis, pues el tema acabó en el Tribunal Constitucional resolviéndose en el sentido de que la competencia para acreditar la formación continuada correspondía a las comunidades autónomas, pero evidentemente lo que sí está establecido es que lo que se acredite en Extremadura tiene efectos plenos en Andalucía o en Murcia o en cualquier otro lugar. Entonces, para que esto no sea solamente una verdad jurídica, sino una verdad funcional y una verdad gestionable, hace falta que al menos haya una serie de criterios y de principios comunes para que todos los procedimientos, sean como sean en cada sitio, pues respondan y den solución a esta serie de extremos, ¿no? También hace falta que ese Real Decreto indique cuál es el papel que de verdad va a corresponder a las sociedades científicas, a los colegios, a los consejos generales, al Consejo General y a los consejos autonómicos, etcétera, etcétera. ¿Qué papel va a tener cada uno? Porque evidentemente lo que no tendría sentido es que todo el mundo intente hacer lo mismo, porque lo que importa es colaborar entre todos para que el resultado sea el mejor de los posibles. Incluso también sería muy importante que ese decreto contemplara, bien fuera como una encomienda de servicio o con otra figura jurídica similar, que los propios colegios pudieran otorgar la certificación directamente ellos, sin tener que acudir a la administración sanitaria correspondiente. ¿Por qué? Sencillamente porque imagínense ustedes todos los certificados que tendrían que emitirse para todas las profesiones sanitarias, la agilidad que requiere un proceso de estos, pues evidentemente no se puede lograr si no es el procedimiento muy sencillo y muy ágil, y evidentemente esto a través de una burocracia administrativa es difícil que se consiga. Por tanto, no hay que descartar la potenciación de los colegios a través de la posibilidad de no ya intervenir en el procedimiento, sino incluso poder certificar o recertificar. En definitiva, llegar a este Real Decreto no es tarea fácil, pero me consta que ha habido algunos borradores en la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio. Ha habido ideas, ha habido planteamientos e incluso ha habido declaraciones de algún miembro de la Administración anunciando que en 2018, que esto lo decían en 2017, que en 2018 que habría un Real Decreto. No se deducía de semejante declaración cuál iba a ser su contenido y si iba a ser en el mes de diciembre o iba a ser en el mes de febrero. En febrero, desde luego, no ha sido, eso es seguro. En definitiva, lo que sí impulsaría y haría que la tramitación de un decreto de esta naturaleza tan importante para completar esta operación, que se produjera sin sobresaltos, es que hubiera unos acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A todas las comunidades autónomas les interesa la recertificación.
A todas las comunidades autónomas les interesa que sus profesionales estén evaluados. A todas las comunidades autónomas les interesa que los pacientes sean atendidos con plena calidad. Luego, tiene que haber un conjunto de criterios comunes, y esos criterios comunes deberían ser susceptibles de incorporarse, como no puede ser de otra manera, a ese Real Decreto para que se le dote de plenos efectos jurídicos. Voy a hacer una referencia muy breve a algo que lo deja para el final, pero sobre todo por una cuestión, si me lo permiten, de higiene mental o de higiene jurídica. Es no mezclar el desarrollo profesional, la recertificación, la evaluación, con otro concepto que es distinto y que es el de carrera profesional. A veces uno lee papeles y parecería que todo es lo mismo, y ciertamente no tienen nada que ver. ¿Cuál es la base de la recertificación, la evaluación, el reconocimiento de un nivel competencial? La base no es otra que la relación profesional entre el farmacéutico, el colegio y el sistema de salud, el servicio de salud de su comunidad autónoma. Es decir, lo que da sentido a esa evaluación, a esa recertificación, es su relación con el sistema sanitario, en particular con su servicio de salud. Esa relación es la relación base. Nada que ver con la relación que da base a la carrera profesional. La relación que da base a la carrera profesional es una relación laboral, una relación funcionarial o una relación estatutaria, una relación entre el farmacéutico y su empresa, sea empresa entre comillas, que es la administración, o empresa sin comillas, que puede ser una empresa privada, etcétera. Porque lo que he dicho antes, cuando me he referido a estuvieran o no estuvieran, evidentemente también vale para la distribución o para la industria farmacéutica. En definitiva, la carrera profesional, primero, guarda relación, o sea, se inscribe dentro del mundo de las relaciones laborales, no en el mundo colegial ni en el mundo de las profesiones como tales, ¿no? Entonces, la relación laboral, ¿en qué se traduce? Pues la posibilidad de ocupar puestos con una responsabilidad distinta dentro de la estructura de una empresa. Esa responsabilidad no es lo mismo, pues quien no tiene cualificación ninguna que quien tiene una altísima cualificación. No es lo mismo el que hace los paquetes que el que está en un laboratorio especializado tal. Entonces, a cada uno de esos puestos de trabajo se le asigna una cantidad, bien en forma de puntos o bien una cantidad establecida en un montante determinado, y entonces eso es una forma de establecer la estructura retributiva. Por tanto, la carrera profesional, insisto, es un tema laboral, es un tema, no es colegial, es un tema que guarda relación con la retribución y que guarda relación con lo que antiguamente se llamaba la antigüedad. Todos los que tienen más edad que los que no la tienen se acuerdan de los complementos de antigüedad en los convenios colectivos. Pues bien, ahora eso ha cambiado, no existe el complemento de antigüedad o está a extinguir, y lo que se habla es de carrera profesional, que en realidad son complementos salariales en función de la responsabilidad que tiene cada uno. En definitiva, la responsabilidad se mide en el ámbito laboral, se negocia en el convenio colectivo, y el interlocutor son los sindicatos. A diferencia de la relación profesional, que es la propia de los sistemas de recertificación y de evaluación, que está en el mundo profesional, en el mundo colegial y en el mundo de las sociedades científicas. Creo que el tema, yo creo que es en el terreno de los principios, por lo menos es claro, sin que esto quiera decir que no puedan existir situaciones mixtas. Pero esas situaciones mixtas son puntuales. Hay algún caso donde en algún convenio por ahí se dice que si uno tiene la recertificación, que eso le dará derecho a no sé qué. Pero esto
quiero decir, no está establecido por ninguna norma legal ni reglamentaria, y eso, de haberlo en algún sitio, será fruto de la pura negociación colectiva. En todo caso, lo que sí quiero decirles es que cuando el tema de negociación colectiva se ha referido en particular a las oficinas de farmacia, casi siempre ha chirriado este tema, porque no se compadece demasiado con lo que es la estructura y las características de un establecimiento como el de las oficinas de farmacia. Y por mi parte, nada más, confío en no haberles aburrido demasiado y, bueno, ahí está claro que hay un desafío para los farmacéuticos. Otras profesiones sanitarias han empezado, otras ni siquiera han empezado, y en todo caso yo creo que es una tarea en la que ningún farmacéutico puede sentirse, diríamos, como ajeno, sino que debe sentirse comprometido, porque va por delante, va como elemento fundamental su futuro y el futuro de la profesión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala en relación? El micrófono, por favor. Micrófono. Por favor, micrófono. Sí. ¿Lo acercáis o...? Ah, el micrófono para las preguntas. ¿Se oye? Sí. Sí. Hola, eu sou de Portugal e gostaria de informar que nosotros tenemos un sistema de certificación y de recertificación de los farmacéuticos que es organizado por el colegio. Nosotros solamente tenemos un colegio para todo el país con 3 secciones, de norte, de centro y de sur, y nuestro sistema de recertificación funciona desde 2010. Habíamos hecho la primera recertificación en 2015 y hoy está a funcionar perfectamente. Las otras recertificaciones, todos los años, algunos farmacéuticos entran en recertificación. Nuestros ciclos son de 5 años y funciona tranquilamente y es muy importante para la profesión. Es el colegio que la organiza todo el sistema. Sí, realmente el caso de Portugal es un caso a tener muy en cuenta. Fuera de, diríamos, de Europa, también hay un ejemplo muy interesante, lo pueden ustedes comprobar si se meten en la red, que es la regulación que hay, por ejemplo, en Argentina, donde la regulación es detalladísima, quizá excesivamente compleja, ¿no? A mí se me ocurre que procedimientos complejos son procedimientos caros, costosos y poco ágiles. Yo creo que sería importante que cuando en España establezcamos un procedimiento, que sea un procedimiento ágil, un procedimiento que sea sencillo y que sea poco costoso. En todo caso, pues las experiencias diríamos, de los colegas portugueses, pues son también otro motivo más para sentirnos involucrados e impulsados en esta materia. Muchas gracias. Ahora, espera, ¿no se oye? No se oye. Ahora sí. Quería decir solamente que nuestro sistema es un sistema sencillo y ágil. Tenemos una plataforma en el portal del colegio y hay muchos créditos que van directamente, automáticamente a la parte privada de cada farmacéutico, y otras el propio farmacéutico los puede inserir los créditos de sus actividades. Entonces es un proceso muy ágil, muy sencillo, y no es un proceso complejo como ese que usted ha hablado de Argentina. Yo no lo conozco, lo argentino, pero lo de nosotros es efectivamente un proceso sencillo y que funciona. Y bueno, hay que siempre mejorar, pero funciona muy bien. Sí. No, disponer de una buena plataforma yo creo que es absolutamente fundamental, porque simplifica y agiliza los procedimientos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el día 25 de mayo pues entra en funcionamiento pleno el reglamento
Europea de Protección de Datos, y que, por tanto, la gestión de esas plataformas no consiste en introducir datos, sino también en saber cómo tratarlos, cómo gestionarlos, porque si no uno puede tener problemas bastante serios. Entonces, creo que es importante la agilidad, pero también transmitir al colegiado la tranquilidad de que sus datos van a tratarse con plenas garantías de privacidad y de confidencialidad. Aquí tenemos otra pregunta. Está claro que la experiencia de otros países es interesante y hemos de evaluar y ver la experiencia de otros para aprender el camino. Aquí tenemos otra pregunta. No, más que una pregunta era un comentario. Me ha parecido entender que en el proyecto estoy de acuerdo que tiene que haber colaboración con sociedades científicas, colegios profesionales. Se oye mal. Por lo que me ha parecido entender, estoy de acuerdo que tiene que haber una colaboración con sociedades científicas, colegios profesionales y la administración, pero parece que a los colegios profesionales se le da un papel más burocrático administrativo y a las sociedades científicas más un tema de detección de necesidades. Yo creo que no debería ser así. Los colegios profesionales son los que conocen verdaderamente, junto con las sociedades científicas, por supuesto, las necesidades del farmacéutico, pero no se le tendría que dejar exclusivamente este papel administrativo de agilizarlos. Casi todos los colegios de España están ofreciendo formación a sus colegiados y creemos que esta formación es una formación de calidad, con lo cual la colaboración con las sociedades científicas tendría que ser muy estrecha, no darle solo este rol administrativo que parece ser que se le está dando. Por supuesto. Bien, concretamente para de entrada aludir a que la mayoría de los estatutos de los colegios se preocupan por este tipo de actividades de desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Y entonces sería absurdo convertirlos sencillamente en una oficina simplemente de almacenamiento de información. De hecho, vamos, por la información que yo tengo, por ejemplo, en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid hay algún tipo de iniciativa precisamente para que desde el propio colegio se apoye mutuamente las sociedades científicas en el colegio, para que la detección de necesidades y los perfiles formativos sean los más adecuados. Además de eso, es importante que en el procedimiento que se establezca se fije una vía, un eslabón entre las comisiones de las comisiones de formación continua y los procedimientos de evaluación y recertificación, porque en definitiva las comisiones de formación continua o continuada van primero a reconocer con determinados créditos tal curso y le van a atribuir a fulanito de tales créditos. Perdona un segundo, que vamos a estar con problemas. Perdonar, ¿se oye? ¿Ahora sí? ¿Se vuelve a cortar o no? ¿Puedes repetir la...? Sí, bueno, en definitiva, la respuesta era que evidentemente la posición de los colegios no es una posición puramente de otorgar fe a lo que se hace, de seguridad, de certidumbre jurídica, etcétera. Es decir, no puede ser una función puramente burocrática, muy digna y muy importante, pero no es suficiente. Y en ese sentido, recordaba, por una parte, que los estatutos de los colegios de farmacéuticos todos reconocen el papel y la importancia que debe dedicarse a la actividad formativa y, por tanto, no sería consecuente inhibirse de esas actividades formativas, ¿no? Pero, evidentemente, sin desconocer que en determinados casos las sociedades científicas pueden tener una determinada información y perfiles que son de interés mutuo. El propio colegio puede apoyar a la sociedad científica con su propia experiencia, porque las sociedades científicas son de pertenencia voluntaria, mientras que en el colegio están todos los que están dados de alta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego añadía que además está el papel de las comisiones de formación continua, que también son muy importantes, de ver cómo se entrelazan con el proceso de recertificación, porque evidentemente el reconocimiento
de créditos, etcétera, etcétera, está en manos de esas comisiones. Entonces, a eso hay que darle un formato tal. Entonces, ese decreto al que yo aludía, que es necesario, tiene que establecer claramente cuáles son las relaciones en su alcance y en su contenido entre las sociedades científicas, los colegios, los consejos generales, los consejos autonómicos, las propias administraciones, la del Estado y la administración autonómica. Eso, sin tenerlo claro, pues evidentemente tendremos iniciativas interesantes, pero no se conseguirá los resultados de garantía que pueden dar una recertificación que merezca realmente ese nombre. Yo creo que ha quedado claro. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Ningún comentario más? Bueno, yo creo que la explicación ha quedado muy clara. La recertificación es un deber, es un derecho, es una obligación cara al ciudadano y cara al profesional, que las dos vertientes. Yo creo que ha quedado toda la explicación muy completa. Agradecemos su aportación, su explicación. Pedirle disculpas en nombre de la organización por estos pequeños problemas que hemos tenido con la sonorización. La innovación tiene esto, a veces tiene para avanzar y tirar adelante, a veces hay pequeños fallos, y en este caso hemos tenido este pequeño fallo de sonorización. Es la primera vez que se hace esta prueba de los altavoces sin ruido, y bueno, hay pequeñas cosas que interfieren en la presentación. Pedirle disculpas, pero hemos podido sortearlo de la forma más adecuada posible, y muchas gracias a todos. Muchas gracias.